de algo muy agradable, muy intenso. Está en línea el doctor Carlos Vázquez, médico pediatra del IEMI. Esto tiene que ver con dos operaciones que se hicieron allí, y que tiene que ver, bueno, justamente con lo que es la capacidad, en definitiva también el conocimiento tecnológico y la oportunidad de una salud que por mucho que haya que mejorar, tiene mucho para maravillarse, ¿no? Doctor Vázquez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, ¿usted? Bien, 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 acá estamos. La verdad que contento de poder contarle tan temprano a nuestra audiencia de algo tan positivo y que tiene que ver, bueno, con esto de operar bebés. Creo que una de las dos operaciones es intrauterina con cardiopatía congénita. Empecemos, ¿qué es una cardiopatía congénita? Empecemos por ahí. Bueno, una cardiopatía congénita forma parte de las anomalías congénitas que puede tener un ser humano y es cuando el corazón, en su formación, en alguna de sus partes, forma una alteración que acompaña el desarrollo de esa formación del corazón y el paciente nace con esa anomalía que se gesta durante la vida fetal. Ajá, bien. Esto obviamente se detecta en los controles del embarazo. Y, digamos, ¿cuántas operaciones de este tipo se han hecho aquí o si esta es la primera que se hace de esas características? No, estas operaciones se han hecho hace varios años, se están realizando en Mar del Plata, concretamente en el Hospital Materno Infantil, y como usted bien señalaba, la importancia es la detección prenatal, porque eso marca el pronóstico de esa cardiopatía congénita y de ese bebé. ¿En qué consiste esto? Como hablamos de una malformación congénita, el corazón se desarrolla a partir de la segunda semana y entre las 20 semanas de gestación y las 24, con una ecografía, el obstetra puede detectar alguna anomalía en el corazón y conjuntamente con un cardiólogo infantil eh, van a decir esta es tal o cual anomalía cardíaca. Ujú. En ese control de embarazo, con la presencia de una cardiopatía congénita, además del control del embarazo per se, lo que se hace es coordinar el nacimiento de ese futuro bebé en un centro donde cuente con el recurso humano capacitado, la infraestructura y el equipamiento como para poder realizar el tratamiento, si es necesario, en el momento recién nacido, en la etapa perinatal o más adelante. Y precisamente los dos pacientes que hemos realizado el tratamiento quirúrgico en diciembre están en los dos extremos de estas situaciones. Uno tenía el diagnóstico prenatal con una cardiopatía congénita muy compleja y la familia, la madre ya conocía de esta afección y ese paciente se programó la internación en este centro de salud que cuenta con la complejidad para afrontar ese Claro. tipo de patología. El otro paciente en el otro extremo no tenía un diagnóstico prenatal, nace en el partido de la costa. A los 2 días, cuando ya se estaba programando el alta de la madre y su hijo, comienza el paciente con síntomas poco claros, se interpreta que es un cuadro grave y se lo traslada al Hospital Materno Infantil, al servicio de terapia intensiva neonatal, donde los cardiólogos pediatras, junto con los neonatólogos, hacen diagnóstico de una situación crítica con una cardiopatía congénita que requería un tratamiento quirúrgico a la brevedad. Por lo tanto, dos cardiopatías complejas, una donde se conocía la potencialidad de la gravedad y nació en el lugar adecuado para ese tratamiento, y la otra que no se conocía en el diagnóstico prenatal, lo cual aumenta la morbimortalidad de esa situación. Bien, ahora, esto, digamos,
Esto requiere como, bueno, no solo el equipamiento, sino una expertise en el equipamiento, ¿no? Es muy interesante saber que esto está disponible en la medicina pública, por supuesto, porque en definitiva allí van aquellos que menos oportunidades, de todas las menos oportunidades tienen, ¿no? Este tipo de patologías, ¿tiene alguna incidencia en la situación social de los individuos o es prevalente la cuestión genética, por ejemplo? No, es muy buena pregunta eso. Cuando uno habla de la morbimortalidad infantil, hay una etapa que es la etapa perinatal y hay una etapa que es neonatal, pero más alejado de lo perinatal. Lo prevalente tiene que ver con la anomalía congénita, que es una de las causas principales de mortalidad infantil. Lo socioeconómico, lo cultural, tiene que ver más alejado del periodo neonatal. Por eso la importancia de la detección prenatal. Por supuesto que hay condiciones socioeconómicas donde tal vez el control del embarazo, el embarazo en el adolescente o la prematurez incide lo socioeconómico en eso, en lo que afecta a la mortalidad perinatal, pero no a la prevalencia de una cardiopatía congénita. Cuando hablamos de números y estadísticas, de cada 100 nacidos vivos, uno puede presentar una anomalía congénita de tipo cardiopatía congénita. Por lo cual, si nos vamos hacia la tasa de nacimiento en la Argentina, que desde el 2010 en adelante el promedio ha sido de unos 700.000 nacimientos, estaríamos en un valor de entre 5.000 y 7.000 cardiopatías congénitas que nacen por año. Wow. Entonces, yendo un poquito hacia atrás, cuando se observó la mortalidad infantil global en nuestro país, se trató de ver cuál era la variable que uno podía modificar con respecto a esa mortalidad infantil. Sí. Hay muchas causales de mortalidad infantil, entre ellas las anomalías congénitas, y de las anomalías congénitas, el 10% de las anomalías congénitas que correspondían a cardiopatía congénitas incidían en la mortalidad infantil. ¿De qué manera incidían? Como lo que comenzamos a hablar en inicio de esta charla. En la detección precoz, el tratamiento oportuno, en el centro adecuado que cuente con todo eso. Si un paciente nacía en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no nos vayamos ni siquiera al norte, sin un diagnóstico prenatal y la derivación era tardía, la morbilidad de esa patología era mayor y por consecuente la mortalidad. Entonces, lo que se programó hace varios años, concretamente en el año 2008, es el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Entonces, con este programa lo que se trató es, primero, realizar un relevamiento de la estadística de nacimientos con cardiopatía congénita. Se trató de federalizar y regionalizar la atención primaria inmediata de ese paciente con la cardiopatía congénita, dividido por complejidad en diferentes centros del país. Ahora sí me voy al norte o al sur. Si un paciente nacía con una cardiopatía congénita que había sido detectado en Tucumán, si el centro ese estaba en la categoría que pudiese realizar el tratamiento de recién nacido en forma eficaz y seguro para el paciente no era trasladado a provincia de Buenos Aires o a Capital o a Cava, sino que se trataba en ese lugar, lo cual disminuye la morbilidad del traslado de ese paciente. La importancia del diagnóstico prenatal
e incluso el diagnóstico en el nacimiento, es que se pueda prever y prevenir dónde ese paciente debe ser atendido. Con este programa Nacional de Cardiopatía Congénita, que comenzó en el 2008, lo que se hizo es equipar diferentes centros ubicados en forma estratégica en todo el país, de tal manera que se pudiese realizar el tratamiento no solamente en Cava o en los grandes centros de provincia de Buenos Aires. Bien. Una última cuestión, sé que no va directamente a su expertise, pero el hecho de que últimamente se han conocido públicamente algunos casos de criaturas que nacen y cuyas madres son consumidoras, en particular en el tema de la cocaína, ¿puede generar, además de la afectación general, una afectación cardíaca en los bebés? Sí, puede afectar, puede producir afecciones cardíacas, sobre todo anomalías congénitas, pero puede incidir eso. Bien. Le agradezco muchísimo, doctor Vázquez. Muchas gracias por el tiempo y la ilustración sobre este apasionante tema. Muy amable, que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Bueno, doctor Carlos Vázquez, médico pediátrico, se hicieron recientemente 2 operaciones. Esto es así, una de las cosas